primero piloto, por si esto recibe más apoyo. Hermanito, si no hay nadie viendo, ¿puedo decir groserías? Sí, si quieres. Perfecto. Ok, les Bueno, presento a Max. Max es un conocido de la soy comunidad. retrasado. Es retrasado, sí, lamentablemente. Y bueno, estamos por empezar la primera transmisión del Lorecast. Esta vez con un poco de todo, más que nada para explicar y darle a conocer al público que está viendo este contenido. A ver, Max, ¿nos podrías explicar en qué consiste Fallout? Muy bien. Fallout es una serie de juegos tipo RPG, o esto eran antes, que se basan en una distopia en la que la cultura de los 50 se ve proyectada en el 2077 y de ahí era una guerra nuclear que ellos tanto temían, para de ahí irse cantidad de años en el futuro. Es una visión de un futuro distópico de la gente de los 50. Y por eso se pueden ver cosas como muchos retrasos tecnológicos, a nuestro parecer, avances en otros, y la cultura de los 50. En sí, todo Fallout es una amalgama de qué pasaría si la gente se estancara en la cultura de los 50 y la llevara 100 años por delante. Inclusive también la Guerra Fría nunca acabó realmente. Y Elvis siempre fue famoso. Ajá, Elvis hasta se hizo muy famoso, sí, hasta hay un zombie, no sé, por ahí. Y bueno, Ya. vamos a empezar desde el punto donde ya se parte la línea de tiempo de Fallout a lo que es nuestra línea de tiempo, donde es ya durante la década de los 50 en plena Guerra de Corea. Se Mm, sabe que la guerra de Corea terminó de alguna manera, pero no es muy clara si ganaron los comunistas o ganó Estados Unidos. Así que queda en mera duda. Pero la guerra de Vietnam es mucho más difícil de encontrar información debido a que simplemente se relata en la intro de Fallout Tactics. Aún así, la línea de tiempo de Fallout ya empezaría claramente con lo político y lo social en los 90s, cuando la Unión Soviética no se disiluyó, pero sí entró en una gran guerra civil. Inclusive lo que conocemos en nuestra línea de tiempo como la Unión Europea nunca se dio la Commonwealth Europea, que es un gobierno unificado de los países europeos. Claro que esto sí serviría como una cortina de acero ante una posible invasión comunista, porque en Fallout es muy común esto, de que la cultura todavía seguía por un miedo al comunismo, porque realmente nunca murió. O sea, se debilitó y todo, pero no murió como tal. El Estado soviético nunca desapareció. en especial con cosas como China, que se puso potencia tal como ahora, pero con un modelo menos capitalista al parecer. Se puso más opresor, pero siguió dominando ahora el mundo comunista como antes. Por ejemplo, cosas como Cuba siempre siguieron ahí. También inclusive China se consideraría como la tercera potencia del mundo, de este mundo de Fallout. Y claro, bueno, como ya hemos dicho, hubo un gran atraso tecnológico y un estancamiento. Y todo esto llevó a que los recursos naturales, como es el petróleo, se acabase pronto. A todo esto, prácticamente duró esta mini revolución industrial unos 70 años a partir del año 2000, y empezaría lo que sería la guerra de los recursos en el 2052, si no estoy mal. Estoy bien. ¿Estoy bien con esa información, Max? Así es. Así es. Lo que sucede es que la guerra de los recursos es un gran conflicto entre toda Europa y todos los países que tuvieran petróleo, debido a un gran déficit que comenzaba a haber por esas épocas. Eh, entonces, los países europeos invadieron el Medio Oriente. Medio Oriente se tuvo que defender. Tel Aviv fue bombardeada con bombas nucleares y la mayor parte del mundo árabe terminó como un yermo nuclear. Dulce radiación. Aunado a esto, tenemos que agregar que
Ya sabemos que no sirve para nada las Naciones Unidas, pero se disolvieron ya en el año 2053. Esto dio paso a aún más guerras, que obviamente no sabemos dónde ocurrieron. Lo más probable es que ocurrieran en África subsahariana, también en Asia Menor, En los Asia países Menor, que hacen. No, Asia Menor es claro donde está Persia y todo, pero me refiero al sur de Asia, al sur de Asia, muy bien. Ya probablemente en que... Indonesia. ¿Por qué recursos? Uh-huh. Y bueno, a todo esto también sucedieron algunos eventos durante esta guerra de los recursos, por ejemplo, una anexión americana a lo que es el territorio mexicano, que como Mm, ya dijo Max, puras se guerrillas, dio guerrillas, guerrillas. más. Y bueno, tampoco es que se sabe mucho de cómo ocurrió toda esta invasión, pero yo puedo intuir que todo el ejército americano avanzó por la costa del Golfo, y se empezó a dividir en varios sectores para que al final PetroChico, una división de Poseidon Oil, que aquí es una empresa que controla todos los recursos energéticos de los Estados Unidos. Esta división mexicana de Poseidon, Poseidon Oil, Poseidon Energy. Poseidon Energy, perdón. Poseidon Energy empezaría con la división mexicana, y con esto empezaría a extraer petróleo de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. Es prácticamente como si México se hubiera vuelto terreno de una empresa, Sí, un es gran como complejo si, bueno, industrial. si se hubiera hecho totalmente ocupada por empresarios americanos. Mm, se podría hacer. Pero tal vez hubo, como en Canadá también inclusive, hubo una anexión canadiense, debido a que ya en el año 2066 los chinos decidieron en una maniobra desesperada invadir territorio de Alaska. Esto porque era Mm. la última reserva con petróleo en el mundo. O la mayor, porque, O la mayor, claro, sí, porque no podemos descartar países de Sudamérica como Venezuela, Colombia y partes de las Guyanas. Sí, claro que sí, no existen, pero ahí están. porque hay que recordar que Estados Unidos los tendría protegidos, así que atacar a Estados Unidos daría la puerta para poder atacar al resto de Latinoamérica Uh-huh. y sacarles petróleo. Inclusive podríamos decir que se pudo haber abierto un teatro de operaciones en Panamá. De hecho, es bastante posible, porque el Es bastante comercio global posible, debería haber seguido existiendo. es bastante posible. Inclusive esta anexión canadiense se dio más que nada para que Estados Unidos pudiera movilizar de manera más fácil sus tropas al territorio de Alaska para combatir fuerzas chinas en el Yukon y en Anchorage. Y también para proteger la gran línea de petróleo que existe de hoy, que existe hoy, de gas y Sí petróleo existe, que Estados en Unidos nuestra sabe. realidad también existe ese tubo El gasoducto, de oleoducto. un ducto, Ajá. pulento en todo caso. Pero parece curioso de cómo Estados Unidos resolvió sus problemas de la energía yendo a un paso adelante casi todos, incluyendo la energía nuclear, porque aquí aparentemente la energía nuclear no fue tan explotada como en nuestras décadas pasadas. Aquí realmente la energía nuclear apareció como tal durante las décadas del 2050 hasta el 2070. Y ahí se coronó y finalmente, tras más pasaron los años, más se fueron adaptando, pero ahora están en guerra con China. Y eso siempre significa innovación para Estados Unidos. Guerra. Mucha guerra. Así que West Tech, viendo que los gringos están siendo empujados de Alaska, decidirían sencillamente, ¿sabes qué? Necesitamos darles armamento a nuestras tropas para que podamos defendernos. Y aquí se viene uno de los mayores símbolos de Fallout, que sería la servoarmadura.
Ujú. Esa es armadura, para explicarlo en términos sencillos, los que son fans de Warhammer, funciona de manera similar, excepto que no tienes que exponer tu cuerpo a modificaciones genéticas. ¿Mm? Y es alimentada por una energía que ellos lograron crear, la célula de microfusión. Y luego el núcleo de fusión. El núcleo, respectivamente. Las células sirvieron como el hermano pequeño de los núcleos para poder manipular y mover los servomotores de la T-45, que fue el primer modelo que produjo Westec. Lamentablemente no contamos con contenido multimedia, pero en un futuro aplicaremos algunas imágenes para Sí, explicar pero y diversificar este contenido, más que nada enriquecerlo. ya. Entonces la T-45A fue, la rompió, luego llegó la T-45D, la rompió aún más. Y lograron avanzar un poco e incluso hacer un desembarco en China. Esto Estaba sería Estados conocido como la Unidos, campaña del desierto de Gobi. no, del río Yangtze. De ahí Ah, fue la sí, campaña sí, del sí. Gobi. Y de ahí, uh-huh. El Gobi está bastante más lejos. El Gobi está ya en Mongolia, sí, perdón. Ahora tú explícales un poquito porque llueve por leña, que hace frío. Ok, Abríguense. abríguense, chavos. Bien, acá empezaría Westec con un segundo proyecto, viendo que la T-45 fue eficiente, pero a todo esto hay algunas incongruencias. O sea, algunos consideran la armadura como un tanque con la misma efectividad y todo, pero no, realmente funciona como un apoyo a la infantería. Los tanques se mantuvieron. De hecho, hay un tanque nuclear realmente raro, doble cañón y demasiado acero remachado. Pero vendría el segundo proyecto, que sería la T-51. Esa, si no es que es la armadura más famosa y más icónica de todo el juego, sería la que realmente decidió el destino de la guerra sinoamericana. Con ello, la T-51 logró recuperar varios del territorio alasquiano y empezaría, si no el evento decisivo de toda esta guerra, sería la batalla de Anchorage, que fue uh, una guerra, una pequeña guerra, por ahí por las cordilleras de Alaska, donde varios de estos soldados americanos lograron efectivamente derrotar a los chinos por medio de esta armadura. Aparte, los chinos habían creado una tecnología para contrarrestar las armaduras, que crearon una tecnología de sigilo. Yang Wei, la armadura de los La... dragones carmesí. Uh-huh. Esta armadura más que nada era la antítesis de la armadura. O sea, era liviana, para nada de protección, simplemente dependían de su mismo sigilo las unidades élites de los dragones carmesí. O sea, tenían una ley cantidad de protección, pero efectivamente, No tenía Sara nada. que solamente que los gringos dijeron, cómo pueden tener algo más avanzado que lo que nosotros tenemos? Y sacaron el Stealth Boy, un Que cosito sería una para poder camuflar. imitación americana de los chinos. Sí, qué curioso, los americanos copiándole de los chinos. Ujú. Qué irónico. Y también, allá en el Big Mountain, donde también venía una buena cantidad de las cosas que permitieron que Estados Unidos tuviera la ventaja, como, no lo sé, experimentos con láser, el rifle, jaja. Eh, También allí intentaron hacer rifles de camuflaje, de reconocimiento, que en teoría lograron realizar, En teoría, pero pero no se fueron pudo pérdidas en el llevar a tiempo. una producción en masa, se quedó como un prototipo. Pero Christine tiene uno igual. Ah, sí, entonces pues, serían varios prototipos. Hay varios, solo que a quién se los van a poner. Uh-huh. Es lo mismo con algunos prototipos de esas mismas servoarmaduras o cositas que quedaron de la guerra. Ajá, inclusive después del lanzamiento de la T-51B, saldría la T-60. Sería una versión mejorada de la T-45, pero al final siguió siendo una armadura totalmente distinta.
Pero la T-51 tenía ceros, así que decidieron hacer hasta la T-51F. Esos Pero modelos serían los producidos por la compañía Westech. Ya empezaría ahora con la serie X. La serie X fue una serie de armaduras creadas por el mismo gobierno de Estados Unidos. Fue más que la nada X-01, para poder dar una mayor fuerza operativa y armamentística a sus unidades, aunque la serie X no pasó más allá de los prototipos, como es el y caso de de la la producción. X-01. Pero cabros, y la producción limitada, los cabros que protegían al presidente lo usaban, pues. Ah, sí, también lo decían. Sí, lo usaban. Pero luego sacaron la de servicio secreto y chao X-01. Chao, chao X-01. Entonces se decidió usar esta nueva armadura, que no tiene mucho que salió, menos de 2 años tiene en el lore, en la T-65, la de servicio presidencial, y también la armadura de combate de servicio presidencial. Pero ninguna de estas cosas lograría salvar a Estados Unidos, ni siquiera invadir profundamente dentro de China, porque de un momento a otro, por X motivo, yo digo que es culpa de Voltec, Yo digo los que es chinos culpa de los vendrían, robots, de las máquinas. pero en todo caso comenzaría un bombardeo nuclear entre las dos partes que llevaría a que el resto de países del mundo quisieran aprovecharse, bombardearse entre sí también, bombardear a los otros, y ¡bam! Holocausto nuclear, destrucción casi total de la civilización humana. O También sea, en los cambios países civilizados. ecológicos, cambios climáticos, inundaciones. Y hay más detalles, como que había un cabro loco junto a su grupo de militares llamado Maxon, pero eso es cosa para otro día. Es para otro Vamos, día, sí. Es para otro día. Y bueno, vamos a hablar de estas teorías que hay alrededor de lo que es la Gran Guerra, como se le conoce este evento que terminó con la humanidad. la guerra a las 3 horas, Uh-huh. Guerra de las 3 horas igual, o si lo quieren llamar así, más diferente. más a los Half-Life. Más a lo Half-Life, sí, como la invasión de los Combine. Bueno, una de las primeras teorías que hay es que posiblemente las máquinas, al ya estar hartas de cómo la humanidad se llevaba a su destrucción, decidieron darles un empujoncito y empezar con el holocausto nuclear primero. Ah, yo le pongo a contar de otras, por ejemplo, que los Sí, sí, gringos lo sí. empezaron. Los O gringos también lo los chinos, empezaron. también está esa teoría. Pero la cosa es que, déjame explicarles, pues, mi hermano. ¿Cuáles serían los motivos, cuáles no? Para que estos cabros, si es que lo escuchan, sacan su mente. Ya. Sí. La primera cosa dice que fueron los gringos porque querían acabar rápido con esta guerra, aprovechar los recursos chinos o, después de todo, intentar arreglarse dentro porque ya tenían revoluciones internas. Como Así los que, grupos anarquistas de West Virginia. o las revoluciones en Boston, después de todo. Uh-huh. Y también a eso, también los motines y disturbios de sus recién tomados territorios de Canadá y México. Uh-huh. Y el otro lado sería que los chinos lo empezaron porque, y yo creo que esta es la razón más obvia, pero no la correcta, que es de que los chinos estaban perdiendo, no tenían cómo ganarle a su enemigo, no tenían el poderío industrial, militar o tecnológico para poder atacarlos, considerando que ya estaban los gringos atacando el Gobi hermano, están demasiado dentro de China, así que decidieron atacar a Estados Unidos con la intención de poder resistir ellos más que sus enemigos y entonces poder reinar lo poco de mundo que les quedaba. Pero a todo esto, creo yo que no hemos nombrado tanto la Unión Soviética. Hemos descartado en sí a la Unión Soviética porque durante estos años, suena raro, pero los Estados Unidos lograron tener una alianza, si no inclusive relación amistosa con los soviéticos. Más que nada para Porque los desprestigiar chinos, al gobierno chino y que veían que era un enemigo en común a derrotar. sí, malditos chinos, todos eran los chinos. All of my homies hate the fucking Chinese. Sí, all my homies hate the fucking Chinese. Muy bien. Pero
Y aquí yo les vengo a decir mi propia teoría, y es que Vaultek lo hizo porque, hermano, la bomba en Megatón tiene el símbolo de Vaultek. Sí, pero ¿no crees que sería ridículo empezar una guerra nada más para adelantar tus proyectos de experimentos? Ahora, la cosa es que yo te pregunto, ¿realmente serviría seguir con estos experimentos? Pues ¿No sería que en algún momento... mantenerlos no, porque relativamente en menos de 30 años todo el personal moriría o llegaría a una trágica conclusión. Porque yo creo que estos cabros tenían la idea de hacer unas cuantas para poder ganar plata fácil. Y cuando vieron que podían joderse, dijeron, bueno, hermano, tenemos estas Vault, refugiémonos, destruyamos el mundo, luego nosotros vamos a sobrevivir. Ujú. Tal y es De el ahí la ejemplo Vault de la Zero. Vault Zero que está en la montaña Cheyenne. Sí. Ese Así es un que ejemplo. Ah, y había también razones para no se creer nos eso. olvidó hablar sobre esta compañía. ¿Qué es Vaultec, Max? Vaultec es una empresa americana, parcialmente, o sea, en teoría privada, pero en la realidad manejada por el gobierno americano, basada en la protección de los ciudadanos, la entrega de la casa del mañana hoy que defenderá a las familias de este hermoso país del futuro holocausto nuclear. O básicamente experimentar qué harían ellas Ujú. para en, 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 en espacios confinados, en reclusión, para una futura expansión espacial. Vaultec empezó con el proyecto de Safe House, que fue financiado por los Estados Unidos para crear refugios alrededor de todos los Estados Unidos, inclusive todos los estados tendrían por lo menos 5 boats, por lo menos. Ahora, si es que esos números realmente llegaron a existir, Ujú. es algo de discusión, porque hay muchos que podrían estar a medio construir o vacíos, como es el caso de la Vault 88. O también vaults que simplemente no pasaron de la fase prototipo, como es el vault de la ciudad de Los Ángeles. O sea, eso era de muestra. Era para Ujú. decir, oigan, cabros, cachen lo que puedo hacer, pues. Cachen, miren lo Inviertan. que puedo hacer. Metan plata, metan plata, metan plata. Denme dinero. Sí, Y aquí le pero funcionó. por lo que se sabe un poco de Lore, posiblemente Canadá también fue parte del proyecto Safe House, ya después de la anexión, claro. Pero eso simplemente se da como un dato, no sabemos oficialmente. Tal vez en la ciudad de Ontario, o tal vez en territorios de Quebec, o en Vancouver inclusive. Lo que sí hay que considerar es que la mayor parte de las vaults en Estados Unidos en general eran hechas por Vault. Ujú. No por el hecho de que todas sean vaults numeradas, sino porque fueron construidas por esta y sus subsidiarias. Y bueno, Son, sé que habrá más de un mexicano en la audiencia, pero lamentablemente, hijo, te tengo que informar que México fue bombardeado y no tenía ningún refugio nuclear. ¿no? No, Pero solamente recibió una bomba por lo que una sabemos. bomba, Aún. sí, por lo menos. Es lo que sabemos de la Ciudad de México fue bombardeada. Así que, bueno, si viven hasta unos 50 kilómetros, van a morir en el 2077. Cuiden a sus Ujú. nietos. Yo por suerte no me voy a morir, vivo demasiado lejos del centro, así que no me voy a morir. Igual te va a dar cáncer Igual me va a dar cáncer, pero ya voy a estar decrépito. de Frepito Pilay. Sí. Bien. Y entonces, lo que sucedió luego es que Estados Unidos, que ya está bien asquerosamente jodida, por cosas que no hemos mencionado porque no tenemos guión, como por ejemplo que les explotó un reactor en Nueva York, sufrió un Ocasionando gran verano, apagón, ¿no? Verano nuclear, de ahí tuvo verano nuclear. un apagón, se desintegraron los gobiernos estatales incluso, la gente se puso loca, se comenzó a estudiar la sociedad, la gente moría por radiación, se volverían necrófagos, un limitadísimo grupo de personas sobrevivirían en ciertas áreas, principalmente las que no sufrieron de caída de ninguna bomba,
o al menos no de forma directa. No de forma directa, Como como es el caso de la ciudad de Las Vegas. o Sion. Ujú. Sion está bastante O alejado. Zion, ya que, bueno, después de algunos años fue cerrado el Parque Nacional de Zion por extracción de uranio para armamento nuclear. Ah, sí, eso, el Gran Cañón en la vida real tiene. Ujú. Irónico. Y el Gran Cañón es donde viene César, pues. Ah, con Pero eso razón. ya será un Con tema razón para tiene cáncer. futuro. Ahorita simplemente, como es la miniatura, vamos a hablar sobre el mundo antes del apocalipsis nuclear. Mm. Pero ahora ya estamos pasando al mundo nuclear, así que vamos a ver, vamos a ver un poquito de qué, cuáles serían las cosas que definirían a Fallout en los 50 años antes del holocausto, para poder dar un hincapié a los próximos capítulos si es que alguna vez existen, como por ejemplo Roberto Casas, Roberto Casas, o más conocido como el señor House. o sí, es como Tony Stark, Es o como Steve Tony Jobs, Stark, pero de los 50. así es, pero eso sí, Hasta claro, inclusive no la tiene misma su apariencia y armadura. todo, tiene la misma barba de que, digo, bigote, tiene el mismo bigote. Mm, creo que allá en lo más viejito sí se peinaba igual, Ujú, pero no, que Roberto Casas, en vez de tener su armadura de Iron Man, tiene sus Securitrones, unas ujú. maquinitas, porque él sería el creador de la mayor compañía de robots de todo el asqueroso mundo, Robco. Claro, Robco, tendría algunos competidores como General Dynamics, General que, Comics. General Atomics, sí, Ujú. pero, o sea, es General Dynamics, eso es un poquito obvio. Creo que sería la única compañía que le haría rivalidad a Robco, ¿no? O sea, siguen existiendo otras compañías, pero hermano, todas esas que existieron durante la Segunda Guerra Mundial, nada, Sí. Chrysler, Chrysler inclusive. sí, Tal vez Rock Chevrolet, Island Arsenal, pero eso más que nada para el lado militar. Springfield Armory, Springfield Armory, sí. las empresas constructoras, etcétera, como las acerías de Pittsburgh. Eso sí lo tengo por seguro. Ujú. Mm, Y otra cosa que también hay que mencionar sobre Estados Unidos es que su música no evolucionó, jaja, lol. Jaja, lol. Así que no se preocupen, chicos. Lo máximo que van a escuchar va a ser música de los 70 para atrás. No, no va a haber The Final Countdown, ni música de los 80 ni nada. No, no, eso no existe. Tal vez Pero música de la época vietnamita, tal vez exista, pero eso ya queda a que compren las licencias para poder escucharlos. van a poder solamente escuchar To the Tone of Our Fear o The Ujú. Stronger Pink of Iron. the... Oh, qué On the imbécil. dark stranger, no yo sé. Sí, bien, súper, súper desafinado. Y bueno, esto ya sería todo. Con esto concluimos el primer episodio de el Lorecast. Espero que les haya gustado este episodio. Y con ello vamos a finalizar este programa. Max, algo que tengas que decir. Sí, que se cuiden todos y tomen agua. Tomen mucha agua, es muy importante, porque se deshidratan y más allá en territorios del norte, donde el sol está a madres. Ujú. Cuídense, si no, no tenemos quien escuche este mogroso podcast. Ujú. Muac, muac. Cuídense. Cuídense. Y bueno, nos vemos en una siguiente transmisión de Lorecast. Yo Oh. soy Guy Burges, él es Max. Posiblemente en el futuro tengamos más invitados, pero esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Uy, qué pulento nos salió. Sí.